supongamos que tenemos la ecuación x', bueno, x doble flexión más x flexión más 2x igual a coseno de t. Vamos a sacar la solución particular. Aquí podemos decir que esto es la parte real de e a la it, porque e a la it es coseno de t más i seno de t, entonces queremos nada más la parte real. Entonces, cuando tenemos una ecuación diferencial, cuando esa ecuación diferencial es igual a una función exponencial, a e al algo, podemos decir la solución particular es igual a e a la, bueno, le voy a poner alfa t entre el polinomio de alfa. Aquí alfa es igual a i. Vamos a sacar el polinomio de alfa, es polinomio de alfa o polinomio de d es igual a d cuadrada, o sea, la segunda derivada, más la primera derivada, más 2. Bueno, es esto aplicado a x. Entonces nuestro polinomio de alfa es esto, sustituyendo alfa con i. O sea, aquí d en otro video anterior ya vimos que alfa y d son iguales. Entonces el polinomio de i es igual a i cuadrada. Eso es menos 1 por menos 1 es 1. Es menos raíz de 1 por menos raíz de 1 es menos 1. Más 1 más i más 2. Entonces esto es 1 más i. El polinomio de i es 1 más i. Eso está bien porque esta fórmula, recordemos, solo funciona cuando el polinomio de alfa es distinto a 0. Si no, tendríamos que sacar, aquí pondremos la derivada del polinomio de alfa y aquí pondremos t por e a la alfa t, la derivada parcial con respecto a alfa. Pero bueno, entonces salió 1 más i, es nuestro polinomio de alfa, entonces x sub p es igual a e a la it entre 1 más i. Vamos a multiplicarlo por un 1 conveniente, 1 menos i y 1 menos i. Entonces esto es 1 menos i por, esa es una diferencia de cuadrados, el primero al cuadrado es 1 menos raíz de i por raíz de menos 1, por raíz de menos 1 es menos 1, por este menos es más 1. Y aquí e a la it lo voy a poner, ya lo voy a poner como coseno de t más i seno de t. Queremos nada más la parte real, porque aquí nuestro input fue la parte real. Entonces, tomando nada más la parte real, nos queda 1 por coseno de t y menos i por i seno de t. Esa va a ser nada más la parte real de toda esta multiplicación. Entonces, esto es coseno de t menos i por i es menos 1 seno de t. Con ese menos ya se vuelve más seno de t. Todo esto entre 2, o lo mismo que decir un medio de coseno de t más un medio de seno de t. Aquí tenemos que la solución particular es de una función sinusoidal, igual que el input es una función sinusoidal, porque el que sea sinusoidal es una función periódica que la podemos expresar como coseno. Entonces, recordemos cuando tenemos a coseno de nos da coseno de t, de teta, más b coseno de teta. Esto es lo mismo que b seno de teta. Es lo mismo que a coseno de t menos phi, donde teta es el ángulo entre los dos, entre a y b. Y a es la amplitud de esta frecuencia o de esta función sinusoidal, cuya amplitud sería entonces los componentes de estos dos. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano de los números complejos. Aquí está el número complejo, son coordenadas a, b. Aquí está
aquí estaría teta y aquí estaría phi. Bueno, esto ya lo vimos en otro video, pero bueno. Entonces, vamos a sacarlo vamos a ponerlo en términos de cosenos. Tenemos la amplitud, esta va a ser la amplitud o magnitud. A es igual a, aquí tenemos un medio y aquí tenemos un medio. Entonces es raíz de un medio al cuadrado es un cuarto, más un cuarto. Esto es de raíz de 2 cuartos o raíz de un medio. Esto es 1 entre raíz de 2. O lo mismo que raíz de 2 entre 2. Y multiplicamos el numerador y el denominador por raíz de 2. Entonces esta es nuestra amplitud. Y ahora aquí phi. Phi es el ángulo que tenemos entre A y B. O sea, este es nuestro número complejo. Es el ángulo que forma con la horizontal. De hecho aquí, o sea, este es teta, este ángulo es 90 grados menos el ángulo que forma con la horizontal, el número complejo. Y phi es el ángulo que forma con la horizontal. Entonces vamos a sacar cuál es ese ángulo. Bueno, aquí está muy fácil porque tenemos un medio y un medio. Entonces nuestro tiene un ángulo de 45 grados. Es 1 raíz de 2, o podemos ponerle 2 raíz de 2, bueno, sea lo que sea. Aquí lo importante es que el triángulo de 45 grados es cuando el cateto adyacente vale lo mismo que el cateto opuesto. Entonces aquí tenemos eso, entonces aquí tenemos que nuestro ángulo, vamos a decir phi, es igual a pi entre 4. Entonces ya sustituyendo esta fórmula aquí, tenemos que x sub p es igual a raíz de 2 entre 2 por el coseno de pi de coseno de t, o sea, t y teta, coseno de t menos pi entre 4. Esto fue, o sea, tomamos la parte, bueno, primero convertimos la parte real a así un número complejo y luego finalmente lo volvimos a convertir en la parte real ya cuando obtuvimos la solución particular, nada más aquí al final, nada más tomamos la parte real. Ahora hay una manera más fácil de hacerlo y a lo mejor un poco más intuitiva, que sería aquí, cuando obtuvimos nuestro polinomio de i, voy a borrar aquí. Cuando obtuvimos el polinomio de i, esto, bueno, aquí tenemos la solución particular, va a ser igual, otra vez, e a la it entre 1 más i. Ahora, en lugar de poner 1 más i, lo voy a poner, o sea, este número complejo lo voy a poner en su forma polar. Su forma polar es la amplitud, bueno, digamos, en la fórmula polar es a e a la teta por el ángulo, bueno, teta i por o sea, que es el ángulo. Entonces es la amplitud sería 1 y aquí es, o sea, es 1 más 1i. Entonces la amplitud es raíz de 1 más 1. Entonces es raíz de 2. Y el ángulo, aquí el ángulo son 45 grados, es pi entre 4. Igual, o sea, los catetos son iguales. O sea, si graficamos este número complejo, es 1,1. Este es el número complejo cuyos catetos es 1 y 1. Ahí este es el punto 1 más i. Bueno, aquí cuando hablamos de números complejos nos ponemos 1, i, ponemos 1 más i. Pero bueno, entonces aquí tenemos e a la it entre, decía, raíz de 2, e a la teta es pi entre 4 por i, no por i, ya se me fue. Entonces tenemos, por i, así. Entonces x es igual a, esto lo puedo mandar para arriba y pasa como con un menos, o sea, es 1 entre raíz de 2 por e
e a la i t por e a la menos pi entre 4i. Entonces esto es lo mismo que 1 entre raíz de 2 por e a la, factorizo la i, pongo i, que multiplica a t menos pi entre 4, o la i la puedo poner aquí para que se vea más familiar. 1 entre la raíz de 2, bueno, ya vemos que lo podemos poner como raíz de 2 entre 2, esto lo dejamos como queramos, da igual. Y aquí ahora e a la t menos pi entre 4 por i va a ser, tomando nada más la parte real, sería 1 entre la raíz de 2 por coseno de toda esta parte, porque toda esta parte está multiplicada por i. Entonces es coseno de t menos pi entre 4. Si le agrego, bueno, le puedo agregar la otra, es más seno de t menos pi entre 4, pero nosotros nada más estamos tomando la parte real. Entonces la parte real es hasta acá y es el mismo resultado que teníamos haciéndolo de la otra forma. Creo que esta es una forma más intuitiva. Ahora, esto es ya para definir. Vamos a llamar, o sea, aquí tenemos nuestra señal de nuestra input signal, con lo que empezamos, que es coseno de t, y tenemos nuestra solución, que es 1 entre raíz de 2 coseno de t menos pi entre 4. La amplitud de esta función es 1, la amplitud de esta función es 1 entre raíz de 2. Entonces, bueno, primero vamos a decir, vamos a decir h va a ser igual al complex gain. El complex gain es por cuál número complejo hay que multiplicar esta función, la señal con la que empezamos, para que nos dé la solución particular. Entonces, lo que hay que hacer es dividir esta entre esta. Esto nos va a dar el complex gain, nos va a dar por qué número complejo hay que multiplicar esta para que nos dé esta. Entonces, bueno, podemos dividirlo en, o sea, así como el número complejo lo dividimos en su amplitud y su ángulo, podemos calcular primero cuál es la amplitud y luego cuál es el ángulo. Entonces, bueno, h va a ser el complex gain, que bueno, a ver, digamos, h va a ser igual a, pongámosle 1 entre raíz de 2 coseno de t menos pi entre 4, y es todo esto entre coseno de t. Bueno, esto va a ser nuestro complex gain. Ahora, vamos a hacerlo por partes. Vamos a ver primero cuál es la amplitud, o sea, por cuánto tuvimos que, esta amplitud, por cuánto la tuvimos que multiplicar para que nos diera esta amplitud. Entonces, vamos a sacar la amplitud de h, la amplitud del complex gain, que a veces también le decimos g, o g de omega o así. Bueno, entonces tenemos la amplitud. La amplitud fue esto, va a ser 1 entre raíz de 2, todo esto entre, aquí es nada más 1. Aquí la amplitud, la amplitud de h fue, o sea, esto lo sacamos de hacer, si nos acordamos, teníamos nuestro polinomio de alfa, o bueno, nuestro polinomio de i fue 1 más i. Y teníamos nuestra solución particular, aquí está, nuestra solución particular es 1 entre el polinomio de alfa, que fue 1 más i. Dijimos 1 más i es el número complejo, que fue 1 entre raíz de 2 a la pi entre 4. Entonces, tenemos h,
la amplitud de h, esto es igual, fue 1, aquí 1, entre la amplitud de este número, o sea, la amplitud de este número complejo, o sea, la amplitud del polinomio de alfa, la amplitud del polinomio de alfa. Entonces, la magnitud de h, la magnitud del complex gain, siempre va a ser, bueno, en este caso fue 1 entre la magnitud del polinomio de alfa. Si yo le hubiera puesto aquí 2, o sea, si hubiéramos dicho es igual a 2 coseno de t, entonces nuestra solución particular, o sea, aquí usando esta fórmula, es, decimos, x sub p es igual, entonces a sería 2, bueno, e a la it entre nuestro polinomio de alfa. El polinomio fue 1 más i. Y nos hubiera dado aquí exactamente todo lo mismo, nada más que sería multiplicado por 2. Aquí entonces el resultado hubiera sido 2 entre raíz de 2 coseno de t menos pi entre 4. Coseno